Buen día, buenas tardes o buenas noches, Elsie Bustillo. Eh, Soy parte del equipo número 2, correspondiente al laboratorio de reconstrucción de imágenes, sección del miércoles de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, en este primer periodo académico 2022. Conformo el equipo con la compañía Jennifer Andino, Daniela López y su servidor Kevin Escobar Amaya. Nuestros casos clínicos, pues decidimos exponer el caso clínico 2, el caso clínico número 1, que el caso clínico 1 es el caso clínico 1 es el que yo investigué y el caso clínico 3. Pues para comenzar a exponer voy a hablar primero de mi caso clínico y luego voy a hablar acerca del caso clínico de la enfermedad Moya Moya, que esta enfermedad Moya Moya, ¿verdad? Es el caso clínico 3. Vamos a hablar primero del caso clínico correspondiente a mi persona, ¿verdad? Cabe mencionar que los tres casos clínicos los avanzamos, los trabajamos juntos en equipo, pero por cuestión de avance un poco o avanzar un poco más rápido en cuanto a trabajo grupal, ¿verdad? Decidimos plasmar los casos clínicos cada uno, ¿verdad? Para que el trabajo se nos hiciera un poco más fácil por cuestión de tiempo, ¿verdad? Eh, Voy a exponer de esta forma virtual, ¿verdad? Porque como comentaba, tenía una situación del trabajo, no podía anteriormente. Bueno, vamos a dar inicio al caso clínico número 1, que es uno de los que hace falta exponer, que habíamos trabajado en equipo. El caso clínico número 1 corresponde a un paciente de 38 años de edad que acude durante un día de semana a realizarse una revisión que lleva un tiempo que no puede aguantar equilibrio ni por un minuto en este caso, ¿verdad? Es remitido a un otoneurólogo. Cabe mencionar que un otoneurólogo es un especialista en neurología encargado de la audición, ¿verdad? O de la zona auditiva en los pacientes. Entonces, esta es la especialidad de ellos. El médico especialista pues solicita que no se haga radiografía ya que ocupa un estudio radiológico más complejo para evaluar con detalle y alta resolución espacial la porción del nervio vestibular, el lóbulo occipital, el cerebelo y todo el tallo cerebral. El paciente no presenta antecedentes patológicos ni psicológicos en la anamnesis médica realizada y el médico sospecha como diagnóstico un neurinoma del acústico, ¿verdad? O mejor conocido como schwannoma vestibular. Cabe mencionar que la anamnesis médica realizada es la historia clínica que se le realiza a un paciente y esta anamnesis clínica realizada es la que prácticamente nos va a ayudar, ¿verdad? A realizar, ¿verdad? Este estudio, a investigar o indagar cualquier patología o cualquier signo característico del paciente, ¿verdad? Para llevar a cabo una exhaustiva investigación y descartar cualquier otro tipo de patología, ¿verdad? En este caso, pues el médico está sospechando que el diagnóstico es un neurinoma del acústico, ¿verdad? Y vamos a indagar en él y qué estudio vamos a utilizar, por qué tal ese estudio, cómo vamos a reconstruir las imágenes y ese es el procedimiento de este caso clínico número 1. Pues tenemos 5 interrogantes en el caso clínico. La primera es la modalidad y el tipo de estudio a realizar, ¿verdad? Para este caso clínico, pues cabe mencionar primero que un neurinoma del acústico o schwannoma vestibular es un tumor benigno que se desarrolla en el nervio vestibular. Este nervio vestibular es el encargado, ¿verdad?, del equilibrio de los pacientes y de esta forma, ¿verdad?, ellos al tener algún tipo de afección, algún tipo de daño en este nervio, ¿verdad?, se presenta pérdida del equilibrio, mareos, ¿verdad?, algunas veces vómitos, dolores de cabeza, visión borrosa, que son parte de los síntomas, ¿verdad?, que investigamos con respecto al caso clínico. Y también este mismo neurinoma del acústico se da ya sea no solo en el nervio vestibular, sino que en los nervios auditivos, ¿verdad? Exactamente a nivel de la cóclea, que la cóclea es una de las partes anatómicas donde está ubicado lo que es el nervio sensitivo, el nervio auditivo, ¿verdad? Y precisamente al verse afectada esta zona delicada del cuerpo, entonces del oído, ¿verdad? Va a afectar
prácticamente como el sentido auditivo y el sentido de ubicación del paciente, ¿verdad? O el equilibrio en este caso. La presión, ¿verdad? En el nervio ejercida por el tumor puede ocasionar pérdida auditiva y del equilibrio, ¿verdad? Entonces vemos de que si hay un tumor en este paciente, ¿verdad? Por este neurinoma va a ejercer presión a nivel anatómico de del nervio auditivo, y esto va a hacer, ¿verdad? Que haya pérdida auditiva o dolor de cabeza o a veces dolor en el oído y el equilibrio, ¿verdad? La falla. En algunos casos el tumor puede crecer y afectar el cerebelo u otros tejidos cerebrales. El estudio recomendable que se puede realizar es una resonancia magnética y se debe utilizar como un medio de contraste. Es muy importante saber que el tumor puede crecer y si se afecta, ¿verdad? Prácticamente va a perder el oído del paciente, no va a poder escuchar o va a perder el sentido de la ubicación, ¿verdad? Entonces, el estudio o la modalidad que vamos a utilizar en este caso, como equipo, pues decidimos realizar lo que es una resonancia magnética eh, para, eh, para poder lo que es diagnosticar de forma más precisa, observar las estructuras anatómicas y por la variedad de colores, ¿verdad? O tonalidades de grises que vamos a tener gracias a este estudio radiográfico. Este es un poco de la anatomía, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esta es la parte del cráneo, ¿verdad? Esta es la base del cráneo, esta es la parte de la capa o tapadera del cráneo, ¿verdad? La corteza cerebral está en la parte superior y la parte inferior donde está la base, pues este nervio auditivo, ¿verdad? Está ubicado en la parte cercana a la base del cráneo. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen que estoy señalando, ¿verdad? Este es el nervio auditivo y este sería prácticamente, por decirlo, el problema, la, sería el neurinoma, ¿verdad? O el tumor que está creciendo sobre el nervio, que es sobre el nervio acústico, ¿verdad? Entonces, al ver ustedes que hace una presión sobre este nervio, ¿verdad? Se va a ver afectado el sentido del auditivo y el sentido del equilibrio del paciente, ¿verdad? La segunda pregunta que nos hacía el caso clínico era si necesitaba utilizar algún dispositivo o accesorio para realizar el estudio para dar inicio en el equipo, ¿verdad? Pues se suele utilizar la resonancia magnética con tinte de contraste para diagnosticar el neuroma acústico, ¿verdad? Se utiliza la resonancia magnética también porque por la diferente tonalidad o las diferentes modalidades que tiene, ¿verdad? El estudio radiográfico, ya sea en T1 o T2, y es capaz de detectar tumores la resonancia magnética es capaz de detectar tumores de 1 o 2 milímetros de diámetro. No está, la resonancia magnética, por casualidad de la vida, si no está disponible para el paciente, se puede realizar una tomografía computarizada, ¿verdad? Solo que aquí tenemos que hacer lo que es el estudio del costo-beneficio, cuál es el que el paciente va a poder pagar, por decirlo así, ¿verdad? Porque si no hay si es muy caro para el paciente, a veces, aunque el estudio sea muy bueno, ¿verdad? Si el paciente no lo puede pagar, tenemos que buscar alternativas para que le salga más cómodo, ¿verdad? Como le digo, lo recomendable es resonancia magnética, pero si no hay una resonancia magnética, pues se puede hacer una tomografía computarizada. Eh, Aunque no están recomendables las tomografías computarizadas, porque si no van a pasarse por alto los tumores muy pequeños, ¿verdad? Por decirlo así, del paciente, ¿verdad? Entonces, al dejar pasar el tumor pequeño, prácticamente, entonces va a haber no haber una calidad en el diagnóstico del paciente. Las herramientas o los iconos que utilizaríamos para reconstruir la Vitreal Core y cuáles sería, pues utilizaríamos un directorio de estudio y seleccionaríamos la modalidad del medio de MR, ¿verdad? Que el MR es para mostrar los estudios en IRM. Entonces la modalidad de MR es en la Vitreal Core, es la modalidad en la cual vamos a hacer la reconstrucción de los estudios de resonancia magnética. Luego, al seleccionar este estudio, pues corresponde a resonancia magnética cerebral contrastada, vamos a poder ver o visualizar, ¿verdad? En una imagen que ustedes pueden ver aquí, vamos a poder observar, ¿verdad? Que el estudio va a ser una resonancia magnética cerebral, ¿verdad? O craneal, y de esta forma va a cargarse lo que es la imagen para iniciar a reconstruirla.
Luego tercero, pues vamos a seleccionar una frecuencia, pues la secuencia de utilización primero sería T1 y T2, porque si recordamos, ¿verdad? En T1 vamos a poder observar las estructuras tanto hiperdensas o hipodensas, ¿verdad? Entonces, primero va a ser necesaria la estructura de T1 y luego la estructura de T2, ¿verdad? Esta sería la pantalla, por decirlo así, del programa de Vitria, que al ingresar, ¿verdad? Vamos a seleccionar al paciente previamente, sus datos los vamos a ingresar, como su nombre, qué estudio le vamos a realizar, en qué fecha, etcétera. Y luego vamos a seleccionar en la parte de abajo lo que es, ¿verdad? Aquí abajo lo que es la imagen del cráneo, ¿verdad? Y vamos a observar diferentes tonalidades, ¿verdad? Vamos a explicar la anatomía y la vista de las diferentes secuencias y también vamos a poder notar las diferencias entre ellas usando los términos de hiperdenso, hipodenso o isodenso, que a continuación nos vamos a ver. Vamos a ver comparación de las imágenes tanto en resonancia magnética como a nivel anatómico o macroscópico, ¿verdad? Entonces, a nivel radiológico o las imágenes radiológicas que vamos a comenzar a ver, como ustedes pueden ver, pues en primer lugar es más que todo que en esta resonancia magnética que ustedes pueden ver en la parte señalada, de verdad, es la parte del tumor que está ejerciendo presión en el nervio auditivo, lo cual provoca este desequilibrio, ¿verdad? En esta otra imagen vemos que el tumor está un poco más grande, aquí está un poco pequeño, ¿verdad? La estructura anatómica, eh, la observación del tumor, ¿verdad? Se mira que es pequeño en comparación a las demás estructuras anatómicas, ¿verdad? Que la parte del cráneo, la base del cráneo, que es la parte inferior, los nervios oculares, ¿verdad? Lo que es la corteza cerebral, ¿verdad? Los ojos cerebrales. Y acá vamos a ver que el tumor está un poco más agrandado, ¿verdad? Está más crecido y todo eso. Eh, y aquí vemos una imagen más ampliada de lo que es una resonancia magnética para observar lo que es prácticamente la presión que está haciendo el nervio, el tumor provocado, ¿verdad? En el nervio auditivo. Y esta es una imagen de la anatomía macroscópica que en respuesta a lo que se nos consultaba y se realiza lo que es, se crece este tumor en la zona auditiva o en la zona del conducto auditivo, ¿verdad? Interno. Y se puede observar en esta imagen que está aquí, que es esta resonancia magnética y ejerce presión en el nervio auditivo, que es este canal que se observa aquí, ¿verdad? Entonces sería, vemos que las estructuras que lo rodean en este plano horizontal, ¿verdad? En este corte horizontal, pues está el nervio auditivo, el nervio coclear, el nervio vestibular y el tumor haciendo presión en el mismo, ¿verdad? Y para ir finalizando la parte del caso clínico uno pues nos pide que describamos los términos radiológicos empleados en la modalidad que para el contraste, ¿verdad? Esto es el término radiológico, pues es que podamos explicar cómo a término correcto se puede visualizar la imagen con esta patología y cómo, ¿verdad? Entonces, más que todo, a manera de conclusión, lo hicimos de que el diagnóstico de precoz de esta enfermedad schwannoma vestibular se basa pues en una realización de una resonancia magnética nuclear como método diagnóstico y pruebas de audición, ¿verdad? Ya que estas pruebas de audición van a podernos ayudar a determinar cuán daño hay en el paciente, en el nervio auditivo y de esta forma ver si se puede recuperar o diagnosticar o que el médico diagnostique, ¿verdad? Cuál es el problema en el nervio auditivo. También se debe practicarse en primer lugar un audiograma, que es una prueba de audición, como le mencionaba, y luego de esta prueba de audición, pues se determina si hay una pérdida de audición o si no hay una pérdida de audición. Para los pacientes que han perdido la audición, pues deben someterse posteriormente a pruebas de diagnóstico por la imagen, como la resonancia magnética, para observar con mayor exactitud, ¿verdad? Cuál es el daño interno, en qué estructura del oído se provocó más el daño o cuánto crecimiento tiene el tumor, ¿verdad? Entonces, esto sería más que todo la explicación patológica dada por un radiotecnólogo de la UNAM. Y pues antes de ir a la conclusión y a la parte de la síntesis final del caso clínico, de los casos clínicos, pues también se me pidió, ¿verdad?, que explicara la que es la parte del caso clínico 3, que el caso clínico de 3 es de la enfermedad Moya-Moya,
pues la compañera anteriormente supongo que lo expuso, pero yo de forma breve voy a ampliar un poco acerca de cómo esta enfermedad va a llevarse a cabo, ¿verdad? Y pues el caso clínico más que todo es que llega al servicio de pediatría una infante de 9 años de origen asiático. Se presenta a la sala de urgencias en un hospital de la capital, la cual al momento de ser atendida y hacerle la evaluación clínica, pues presenta cefalea, convulsiones, debilidad, entumecimiento, parálisis de la cara, los brazos y las piernas, ¿verdad? Alteraciones visuales, dificultad para hablar, trastornos de desarrollo y movimientos involuntarios. Em, Esta enfermedad, pues, este caso clínico habla de que el médico sospecha la enfermedad moya moya, lo que se sugiere realizar un estudio radiológico para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Más que todo, cuando hablamos de este caso clínico, pues podemos observar que el paciente tiene una alta prevalencia de cefalea. Entonces, como este tiene una alta prevalencia de cefalea, va a provocar, ¿verdad?, que él tenga dolor de cabeza constante, a veces eh, por decirlo así, eh, vómitos o mareos, ¿verdad? Que se da más que todo por la falta de oxigenación en el cerebro y a veces, ¿verdad? Porque recordemos que la enfermedad moya moya más que todo es una enfermedad que se da en la arteria aórtica, carótida, perdón, del cráneo y esta se bloquea, ¿verdad? Y reduce el flujo de sanguíneo al cerebro, provocando, ¿verdad? Dolor de cabeza, estas convulsiones por la falta de oxigenación en el nivel cerebral. ¿Qué es la enfermedad moya moya? Pues se presentó un video corto, ¿verdad? Explicando qué consistía. Y pues el estudio que se realiza, pues también es una resonancia magnética y la angiotomografía, la cual es necesaria, ¿verdad? Realizarla porque así el diagnóstico más preciso va a ser para el paciente y de esta forma, ¿verdad? Tratar cómo se le puede diagnosticar, ¿verdad? Más que todo se toma en cuenta, ¿verdad? Que el factores de riesgo es que es una enfermedad, por decirlo, ascendente de Asia. Y como vemos que la paciente es originaria de Asia, ¿verdad? Entonces estos países asiáticos tienden a tener mayor prevalencia de esta patología porque la población más que todo tiene un componente genético el cual se ve afectado y al tener este componente genético bastante activo, la zona oriental del continente, o sea, la zona del continente oriental, lo que es Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur, entonces estos países, por los factores genéticos que ellos tienen, es que tienden a desarrollar esta enfermedad o síndrome llamado moya moya. La resonancia magnética también es la mejor opción porque nos permitirá tener un mayor campo de visibilidad para poder realizar el estudio y que tenga mejor contraste o mejor calidad en la imagen. La reconstrucción que se hará es una reconstrucción segmentada con enfoque de volumen rendering, ¿verdad? Donde al final solo vamos a la fase arterial, que es lo que nos interesa, porque si recordamos la enfermedad moya moya se da a nivel arterial, ¿verdad? Entonces, al ser una enfermedad o una patología que se da a nivel cerebrovascular, entonces necesitamos más que todo observarla a nivel arterial, ¿verdad? Del paciente, las arterias y el volumen rendering como enfoque, ¿verdad? Es la mejor opción. Pues los pasos para reconstruir es que como podemos ver, vamos a seleccionar un formato volumen rendering y vamos a realizar una sustracción, ¿verdad? Que al obtener la que es la imagen general, que es esta que vemos aquí que estoy señalando, pues a través de la sustracción vamos a poder lo que es el callado de la arteria y de esta forma observar dónde está específicamente ubicado lo que es dónde está ubicada el daño, ¿verdad? Ocasionado por la enfermedad de Moya Moya, ¿verdad? Esto más que todo, tome en cuenta que eh, al observar en esta modalidad de vitria, ¿verdad? El estudio, la imagen en vitria, ¿verdad? Nos permitirá ver dónde o en qué parte o en qué estructura de la arteria, ¿verdad? Está ubicado este daño, ¿verdad? O esta inflamación o esta obstrucción de la arteria, ¿verdad? A nivel cerebral y de esta forma observar cómo se le puede ayudar al paciente, ¿verdad? Y aquí, como ustedes pueden ver, hay imágenes, ¿verdad? De dónde están los daños. Si se fijan aquí en la parte de estas dos imágenes, pues en la arteria carótida interna,
se ve lo que es una oclusión o un rompimiento, una ruptura, ¿no? De los vasos, lo cual provoca la enfermedad moya moya. Aquí debería estar unido, pero como vemos que no está unido, entonces falta, en verdad, falta, por decirlo así, o está la obstrucción permanente aquí, lo que hace que no haya un flujo sanguíneo adecuado, ¿verdad? En lo que es en la arteria carótida interna. Como ven en ambas imágenes, ¿verdad? Hay una obstrucción, ¿no? Que es en la arteria carótida. Y las causas por las que se presenta este estudio, pues esta patología, pues se da por una ascendencia asiática, como lo mencionaba, se da por antecedentes familiares de enfermedad moya, por enfermedades, por algunas enfermedades y por ser mujer y ser joven. Más que todo, para indagar en ellas de forma breve, es que la antecedencia asiática, ¿verdad? Es por la parte oriental, la parte de la ubicación geográfica de estos países, ahí interviene lo que es muchos factores como el clima, interfiere bastante lo que es el nivel de tóxico, de toxicidad que tiene el ambiente. Recordemos que estos países son muy industrializados, más que incluso que América Latina. Entonces, por eso es que el componente genético se ve afectado en estos pacientes y pues se da la presencia de la enfermedad moya moya. Y bueno, eso es todo más que todo en cuanto a mi opinión en base al caso clínico número 3 de la enfermedad o la patología moya moya. Y para ir finalizando con mi exposición, pues quiero culminar con la conclusión, ¿verdad? De mi caso clínico y del caso clínico 3, que el caso clínico 1 más que todo es que el debido uso de la resonancia magnética, ¿verdad? Permite obtener mejor visibilidad, mejor calidad de contraste y mejor resolución para diagnosticar o prevenir a tiempo la enfermedad. De schwannoma, ¿verdad? Gracias a esta resonancia magnética podemos obtener mejores cortes para poder observar lo que es la estructura del oído, la estructura del cráneo y ver que aparte del nervio auditivo no vaya a afectar otros lugares, otros lugares anatómicos del oído en el paciente, ¿verdad? Y como conclusión, pues la angiotomografía con enfoque 3D para la visualización de las arterias es la mejor opción para diagnosticar o evaluar lo que es el avance de una enfermedad moya moya, ya que la angiotomografía, y más que todo si tiene un enfoque en 3D, sabemos que una imagen en 3D tiene un movimiento, ¿verdad? O sea, de una imagen fija, pero la podemos ver en diferentes tipos de ángulos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, al tener esta ventaja de ser una imagen 3D, vamos a poder observar más las estructuras anatómicas del paciente y de esta forma vamos a poder diagnosticar o colaborar con el médico radiólogo al diagnóstico temprano del paciente. Y pues más que todo, como síntesis o reflexión para finalizar, es que la actividad pues que se nos resultó un poco difícil, ¿verdad? Porque estamos trabajando de forma virtual, pero gracias a que pudimos ponernos de acuerdo como equipo, ¿verdad? Realizar lo que es la reconstrucción de estas imágenes. Hemos presentado lo que son los casos clínicos que se nos asignaron el día de hoy y nos hace llevar, ¿verdad? O poner en práctica nuestra imaginación, como lo mencionaban hoy nuestras compañeras, ¿verdad? En exposición. Y de esta forma desarrollar amplios conocimientos de obstáculos, ¿verdad? Que se nos puedan presentar a futuro como profesionales de la radiología, ¿verdad? Entonces, es muy importante que debemos indagar más, debemos de investigar más para poder ser sobresalientes y no solo quedarnos con estas clases virtuales que estamos recibiendo actualmente, ¿verdad? Entonces, más que todo, esa es la parte final, ¿verdad? En las conclusiones y la síntesis de este trabajo aprendido y agradezco mucho por la atención que ustedes me prestaron el día de hoy. Entonces, tomemos en cuenta estos casos clínicos y gracias, licenciada, compañeras y compañeros que el día de hoy están prestándome atención en la presente exposición. Tengan un buen día y muchas gracias por su atención. Saludos.